Hola, buenos días, tardes o noches a todos, y continúo con que después de continuar por la autopista Tsao, el convoy del UNSC llegó frente a la entrada del complejo de fábrica Traxxus 09 en la tarde del 17 de noviembre, emergiendo a un estacionamiento que había sido el lugar de una gran batalla, con numerosos Warthogs destruidos y cadáveres de marines esparcidos por todo el lugar. La zona. Aquí, la mayoría de los marines, así como John 117, dejaron atrás sus transportes de tropas, mientras que varios permanecieron en sus Warthog para brindar apoyo de ser necesario. Mientras el grupo se formaba frente a la entrada cerrada de la fábrica, el sargento le dijo al Spartan que tomara la delantera mientras brindaban apoyo. El grupo atravesó la primera habitación de la fábrica, que estaba vacía excepto por el cadáver de un solo marine, antes de escuchar la voz del profeta de la verdad. Después de subir a una pasarela cercana, el equipo tendió una emboscada a un grupo de grunts y jackals en la habitación de al lado, que escuchaban un sermón holográfico del profeta, que reveló que estaba cerca de activar el artefacto dentro del cráter de excavación, creído por el UNSC para ser el arca, pero en realidad era el portal que conduciría a la instalación extragaláctica. Después de despejar la habitación, John abrió la puerta y permitió que su Warthog de apoyo avanzara junto a él y los marines. Después de asegurar el túnel, las fuerzas del UNSC avanzaron hasta la siguiente puerta, que conducía al primero de los dos lechos del lago en los que el Covenant había colocado defensas antiaéreas debido a la proximidad de las instalaciones de Traxxus al cráter en el que el Covenant había estado excavando. El agua que alguna vez existió en los lagos cercanos había sido evaporada por el plasma del Covenant. Dentro de las ruinas secas, el Covenant había colocado una serie de Wraith antiaéreos, para complementar el camión antiaéreo Mantis, que habían estacionado cerca de la fábrica. Estos Wraiths ya estaban usando sus cañones de barras de combustible, para devastar a los Hornets que se enfrentaban a escuadrones de Vancees en el espacio aéreo sobre el complejo de la fábrica, cuando el jefe maestro y su fuerza de asalto, llegaron al primer lecho del lago. En la siguiente sección de las instalaciones de Traxxus, un pequeño grupo de marines que defendían la puerta con una torreta de ametralladora, intentaban resistir a un grupo de fuerzas del Covenant lideradas por un jefe de guerra Hiralanai. El Covenant se había atrincherado en una oficina cercana, evitando que los marines los expulsaran y obligándolos a defenderse de repetidos ataques, mientras más abajo en la fábrica, en un túnel adyacente, una unidad antitanque se estaba reuniendo para atacar el siguiente lecho del lago, donde el Covenant había estacionado un par de Wraith antiaéreos y más vehículos. Afortunadamente para las fuerzas del UNSC, John llegó junto con las fuerzas del primer lecho del lago ahora seguro. Después de aniquilar a la infantería Covenant que custodiaba la entrada, John entró. Con el área segura, los marines abrieron la puerta para que el Spartan y sus fuerzas continuaran. Mientras John 117 avanzaba por el túnel hacia el Wraith, se enfrentó a una visión de Cortana que decía que había desafiado a dioses y demonios, insinuando su lucha con Gravemind en gran caridad. Mientras el Wraith se montaba, una fuerza de 4 vehículos todoterreno mongose con personal empuñando lanzacohetes, uno de los conductores ofreció su vehículo al Spartan, quien accedió. Con esto, la unidad se trasladó al segundo lecho del lago. Mientras que muchos marines entraron en pánico al escuchar las pisadas, el sargento Johnson les ordenó que buscaran refugio, cuando el Scarab se estrelló contra el lecho del lago. Mientras las cápsulas de misiles se abrían en ráfagas y los Mongoose se movía alrededor de las piernas del Scarab, Johnson ordenó a las fuerzas del UNSC que enfocaran su fuego en las articulaciones vulnerables de las piernas del Scarab. Con la ayuda de los marines en el lecho del lago, John pudo destruir el Scarab. El Spartan y otras fuerzas del UNSC se alejaron rápidamente del Scarab cuando comenzó a temblar violentamente, antes de explotar en una conflagración masiva de llamas blanco-azuladas. Con el lecho del lago libre de fuerzas del Covenant, el sargento Johnson le informó a John que su objetivo final era el camión antiaéreo del Covenant al otro lado de la fábrica. Otro Pelican llegó desplegando al inquisidor Tel Bagam. Tel se reunió con John, los dos se abrieron paso hacia la siguiente sección del complejo de la fábrica Traxxus 09, que había sido asegurada por la UNSC y se usaba como una estación de primeros auxilios para los marines heridos y los trabajadores civiles de la fábrica.
Cuando John entró en la habitación, se enfrentó a otra visión de Cortana proclamando que ella era su espada y su escudo, haciendo referencia a los orígenes del programa Spartan 2 a través de una radio de campaña cercana. El oficial naval informó que las naves de guerra del Covenant estaban retrocediendo hacia la nave del Profeta de la Verdad, además de indicar que el artefacto estaba a punto de activarse, citando vientos extremos y cascadas de energía a través de la superficie del portal. El comandante Keyes luego informó que una sola nave de guerra del Covenant había aparecido en el sistema, pero el almirante Hood lo descartó, diciéndole que no tendrían otra oportunidad de atacar al Profeta de la Verdad. Varios marines acompañaron a John y Tell cuando salieron de la estación de primeros auxilios, moviéndose a través de un área de placas corrugadas antes de llegar a la sección de almacén de las instalaciones, donde las fuerzas de Jiralanae inmovilizaron a los marines. El grupo avanzó, eliminando a los soldados del Covenant y permitiendo que un marine operara la ametralladora montada en una pasarela cercana para apoyar el avance del UNSC. Un par de marines se retiraron de la siguiente área, perseguidos por otra manada de brutes, mientras más atrás, más Jiralanae estaban matando violentamente a los trabajadores de la fábrica. Mientras John y Tell avanzaban, eliminando a los soldados del Covenant, muchos civiles acobardados se armaron con pistolas y se unió al avance del UNSC. A medida que el grupo se acercaba a la salida del almacén, vieron a un grupo de trabajadores de la fábrica en retirada, siendo volados por disparos de cañones de asalto. Un par de Ngalek Golok Hunter entraron al almacén para detener a los humanos, mientras más infantería del Covenant liderada por un Jiralanae Chieftain esperaba afuera. Los marines y los civiles lograron distraer al Hunter el tiempo suficiente para que John 117 matara a los Hunters, mientras el grupo intercambiaba fuego con el Covenant afuera, matando a varios Ungoi. El Chieftain y sus guardaespaldas retrocedieron calle arriba hacia un grupo más grande de soldados Covenant y un holotanque proyectando una imagen del Profeta de la Verdad. Mientras las fuerzas opuestas se enfrentaban, el Profeta intentó inspirar a sus fuerzas, afirmando que estaban cerca de la... El equipo llegó a la base de la colina en la que se encontraba el camión antiaéreo del Covenant, y fue testigo de cómo derribaba un Longsword que se acercaba. La comandante Keyes instó a John 117 a destruir el camión. Como grupo de batalla de Hood se acercaba rápidamente. Con eso, el grupo empujó colina arriba, acabando con las fuerzas de Grunts y Kigyar, que intentaron detenerlos. Al llegar a la cima de la colina, John y Tell lucharon con el contingente final de las tropas del Covenant que defendían el camión, un jefe de guerra Jiralanae y su variedad de guardaespaldas. Después de una furiosa batalla, el jefe y sus fuerzas cayeron ante el jefe maestro y el inquisidor. Ante la insistencia de Johnson, el Spartan descargó su arsenal en la salida de calores puesta en la parte inferior del camión. Nueva discreción. Así es como llega el fin del mundo. Mientras Tel'Badan rugía de ira, el almirante Hood preguntó si el Profeta había activado el arca, a lo que la comandante Keyes respondió que no. ¿Qué acabas de hacer, verdad? ¿Activó los anillos? No, señor. Pero es obvio que hizo algo. Evacúen a los heridos y reagrúpense. Allá donde fue, ¿verdad? Tenemos nuevos contactos.
Mientras Tel reflexionaba sobre la posible llegada de más Covenant, John respondió que, de hecho, se trataba de una amenaza mucho más peligrosa. ¿De qué se trata? ¿Más Brutes? Peor.